Hola, buenas. Vamos a ver un ejercicio de evaluación automática mediante el módulo fórmulas para respuestas algebraicas. El módulo fórmulas nos permite preguntar expresiones algebraicas del siguiente tipo. Por ejemplo, obtener el área de un triángulo si la altura es h y la base es b. O obtener la energía cinética para un cuerpo de masa m y velocidad c. O, por ejemplo, calcular el costo total de fabricación de un producto. ¿De acuerdo? Es muy versátil en ese sentido porque nos permite recoger expresiones algebraicas. Mayor información del uso de esta parte del módulo fórmulas la pueden ver en este enlace. Bueno, veamos un ejemplo ilustrativo. Supongamos que deseamos preguntar por la derivada respecto a x del siguiente polinomio, donde las constantes a, b y c son obtenidas de forma aleatoria. ¿Ya? Estos parámetros que vemos acá son aleatorios, ¿cierto? Esta sería mi expresión algebraica, y como solución, evidentemente, lo que esperamos que el estudiante nos conteste sería esta expresión algebraica. ¿Ya? Ahora, como los parámetros A, B y C son aleatorios, ¿cierto? Vamos a tener una personalización, por así decirlo, de los datos del enunciado diferente para cada estudiante. O sea, un estudiante podría enfrentarse a esta pregunta, otro estudiante podría enfrentarse a esta otra. ¿De acuerdo? Veamos entonces cómo intentar recoger o construir este tipo de preguntas mediante el módulo fórmula. Sabemos que tenemos que tomar en consideración, ¿cierto?, dos elementos a la hora de construir estas preguntas. Primero la configuración y luego cuál sería la vista, ¿cierto?, de lo que va a obtener el estudiante. ¿Ya? La idea, insisto, es que en nuestra pregunta vamos a indicar al estudiante una expresión algebraica y lo que vamos a esperar como respuesta es otra expresión algebraica. Evidentemente, la idea es que esas expresiones algebraicas, que pueden tener de distinto tipo, pueden ser de distintas formas, sean todas válidas, ¿no? Algebraicamente sean válidas y nosotros las reconozcamos como tal. Partamos. Hagamos entonces el ejercicio. Supongamos que vamos a partir entonces con la configuración. Lo primero que tendríamos que hacer es definir nuestras variables aleatorias, ¿vale? Los parámetros A, B y C. Para eso, si nos fijamos, definimos en esta sección, en variables aleatorias, ¿cierto?, estas tres variables. Lo que en el fondo uno define son un conjunto numérico, ¿no? Y luego el sistema tomará de ese conjunto numérico un valor de forma aleatoria, ¿ya? Si nos fijamos, el parámetro 2, ¿cierto?, equivale simplemente al inicio de este conjunto numérico, el 10, ¿cierto?, al valor máximo, y el 1 simplemente el paso, la discretización que tenemos entre cada uno de los números. ¿De acuerdo? El siguiente elemento que observamos aquí es la variable global, en donde nosotros estamos expresando o representando lo que sería nuestra solución global, nuestra solución general. ¿De acuerdo? Es decir, cuál sería la respuesta que nosotros estamos esperando de parte del estudiante. Ya, esta expresión algebraica, ¿cierto?, es finalmente la solución. Si nos fijamos, der x es una variable que es un string, es una cadena de texto, en donde tenemos recogido nosotros una expresión algebraica. Si nos fijamos aquí, estamos multiplicando el parámetro a por c, ¿cierto? Y luego multiplicando por este polinomio x más b elevado a c menos 1. ¿Ya? Hay que tener cuidado que el asterisco representa multiplicación, ¿cierto? Y este símbolo de acá significa la potencia. La última sección, ¿cierto?, de esta parte de lo que sería la configuración, fijémonos que es simplemente el enunciado de la pregunta. ¿Ya? En esta sección lo que podemos hacer es construir, ¿no?, la parte de la vista que obtiene el estudiante y en donde se presentan específicamente lo que es la pregunta. ¿Ya? Si nos fijamos, aquí aparece este texto, pero además aparece la expresión algebraica que nosotros queremos que el estudiante derive. ¿Ya? Ahora, también fijémonos que para que nos aparezcan aquí los valores, ¿cierto?, aleatorios que el sistema seleccionó, tenemos que indicarle en tres llaves, en esta parte del enunciado de la pregunta, cada una de las variables que vamos a utilizar como aleatorias. ¿Ya? Bueno, continuando con la configuración, si nos vamos a la sección de parte, en donde vamos a recoger lo que son las respuestas de los estudiantes, observamos que tenemos definida una variable local. Ya, esta variable local que estamos definiendo es una variable algebraica. Es básicamente la variable x que teníamos en nuestra expresión algebraica. ¿De acuerdo? Esa variable nos va a permitir en el fondo verificar la validez de la respuesta que entrega el estudiante, ¿ya?, en su expresión algebraica. Y esa validez la vamos a definir en un conjunto, ¿de acuerdo?, en un conjunto numérico, que de la misma forma que en el caso de las variables aleatorias se define de esta manera. ¿Ya? Es decir, este sería el valor inicial, este es el valor final y este es el incremento. ¿De acuerdo?
Hay que también indicar en la configuración de la pregunta que el tipo de respuesta que nosotros estamos esperando por parte del estudiante es una fórmula algebraica. ¿Ya? De tal manera que el estudiante, cuando ingrese en el cuadro de texto que le vamos a dejar disponible, ¿cierto? Lo que le tenemos que indicar es que ingrese una expresión algebraica. ¿De acuerdo? Si nos fijamos acá en estas secciones, ¿cierto? Tenemos que indicar cuál sería la respuesta esperada, ¿no? Cuál sería la respuesta que nosotros vamos a asumir que el estudiante debiese ingresar, ¿ya? Esto sería evidentemente nuestra variable de x que habíamos definido en las variables globales, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos acá en el texto de la parte, vamos a indicar una parte del enunciado, ¿cierto? Y además vamos a indicar con este símbolo que estamos esperando, vamos a hacer que en la vista aparezca un cuadro de texto y estamos esperando, por lo tanto, que el estudiante en ese cuadro de texto ingrese su expresión algebraica correspondiente a la derivada de nuestra función o de nuestro polinomio. Ahora, ¿cómo funciona esto? Básicamente, el sistema lo que hace es que toma nuestra expresión algebraica, ¿cierto? Que le hemos dado enter x, toma la que le corresponde al estudiante, y lo que valida es que se cumpla esas expresiones, sean equivalentes en este rango numérico para esta variable algebraica, ¿ya? Si no hay diferencia, si el error absoluto es 0, evidentemente que podemos decir que las dos expresiones algebraicas son equivalentes. Esa es la idea. ¿Qué tipo de respuestas pueden ser válidas? Si nos fijamos, pueden ser una gran variedad. Fijémonos, por ejemplo, que aquí tenemos lo que sería la respuesta clásica, por así decirlo, ¿cierto? Donde estamos multiplicando básicamente la fórmula. Estamos aplicando la fórmula, ¿cierto? Aquí estamos multiplicando 7 por 3, y luego x más 5 está elevado a 3 menos 1. ¿De acuerdo? Que sería básicamente, insisto, esta fórmula que tenemos acá para esta derivada. Si el estudiante coloca una respuesta de este estilo, también estaría correcto. Si nos fijamos, que sería simplemente la multiplicación, ¿cierto? De 7 por 3, 21, luego x más 5 al cuadrado. También sería válido, ¿ya? Este otro caso de acá también es válido, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, aquí estamos multiplicando los dos términos, ¿cierto? Los dos polinomios, de tal manera que la respuesta algebraicamente es equivalente. Así que, por lo tanto, también es considerada válida. O podemos tener un caso incluso un poco más diferente. Si nos fijamos aquí, estamos haciendo el cuadrado de binomio, que es el que teníamos acá, ¿cierto? Pero la respuesta es totalmente válida, porque las expresiones algebraicas son equivalentes. ¿De acuerdo? Esa es la potencia, es la ventaja que tenemos con este tipo de preguntas. Como punto final, podría mostrar un ejemplo real del uso de estas preguntas algebraicas que hemos utilizado en un curso de optimización en la escuela para las carreras de ingeniería eléctrica, en donde, si nos fijamos aquí, nosotros estamos definiendo variable aleatoria. Este es un problema de optimización clásico utilizando programación lineal, donde aquí una parte interesante es preguntarle al estudiante, por ejemplo, la función objetivo, la función que queremos optimizar, en este caso maximizar, ¿ya? También podemos preguntar al estudiante, si nos fijamos, lo que serían las restricciones, ¿cierto?, del problema, dado por, evidentemente, los valores, ¿cierto?, aleatorios de cada uno de los datos del enunciado que tenemos, por ejemplo, asociados, en este caso, ¿cierto?, a las cantidades de productos que necesitamos o a los precios que están asociados a cada uno de los productos para luego generar un beneficio máximo, ¿cierto?, en las ventas. ¿De acuerdo? Esa función objetivo, esas restricciones que son finalmente expresiones algebraicas, que el estudiante las puede colocar de distintas formas, para nosotros que sean válidas, ¿cierto? Una manera de hacerlo es utilizar las preguntas algebraicas que nos proporciona el módulo fórmula. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Espero que les haya gustado y que lo utilicen en sus evaluaciones. Adiós.